No tengo hambre. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un poquito a que ingresen sus demás compañeros para empezar a explicar cómo vamos a llevar a cabo estas sesiones. Por lo pronto, ustedes váyanse preparando con su proyecto de la asignatura de teoría. Sí, del proyecto de teoría del Estado, por favor. Váyanlo preparando en lo que esperamos a los demás. Ok, bien, nuevamente buenas tardes. Para estas sesiones, como saben, hoy es el último día de clases del módulo, entonces vamos a trabajar con las presentaciones de los proyectos que elaboraron, tanto de teoría del Estado como la asignatura de ética y derechos humanos. Recuerden que eran temas a elegir y también era el producto a elección también. Entonces yo necesito que ustedes me presenten de manera resumida su proyecto. Si quieren lo pueden compartir en pantalla. Y me mencionan qué fue lo que hicieron, si hicieron ensayos, si hicieron diapositivas, qué fue lo que encontraron, si se les dificultó mucho encontrar información, si se basaron en algunos autores, en algunas experiencias personales o laborales. Todo eso quiero que me lo expliquen, por favor, aquí a toda la clase. Y en la segunda sesión haremos lo mismo, pero con el proyecto de ética y derechos humanos. En la tercera sesión la vamos a destinar para el examen. Se les va a dar un espacio para que ustedes vuelvan a hacer un repaso o le den una leída a alguno de los contenidos que vimos y posteriormente ya se los publico. Se los publico ahí en el Classroom. Va a haber tiempo suficiente para que lo atiendan. Lo mismo con el registro de asistencia. Se les va a dar tiempo considerable pensando en estas situaciones que han surgido en los últimos días en cuanto al servicio de energía eléctrica. Entonces, pensando en eso, opté por alargar un poco más el tiempo tanto del examen como del registro de asistencia para que no se vean afectados. Les adelanto que tienen oportunidad para el día de mañana, antes de la medianoche, todas aquellas personas que todavía no cumplen al 100% con sus trabajos, ya sea actividad o tarea o el mismo proyecto. Tienen hasta mañana antes de la medianoche para entregármelo, solamente en el entendido de que no tiene la misma validez por respeto a aquellas personas que sí le dedicaron el tiempo, que sí le dedicaron el empeño necesario para poder cumplir en tiempo y forma con ese trabajo, ¿sale? Entonces, no sé si sea el caso de alguno de ustedes o de algunas de las personas que vayan a ver esta clase, entonces ya están enterados, van a tener otra oportunidad más para poder ponerse al corriente. Bien, pues empezamos. No sé quién guste comenzar.
Lady, Ever, Carla, Cristian o Frida, Marla Cárdenas, que se acaba de incorporar. Cualquiera que guste puede empezar a compartir su proyecto. Los escucho. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Ever. Profe, eh, yo ahorita voy saliendo del trabajo. Va a ser imposible que puedas poner ahorita, pero una pregunta. Como mi computadora se dañó, yo no puedo compartirlo así en mi pantalla el proyecto a través del teléfono. ¿Puedo hacerlo así como manera resumida o algo así? Sí, sí, si no pueden compartirlo aquí en pantalla, nos lo dice de manera verbal, no hay ningún problema. ¿Puedo hacerlo en una segunda sesión? Tengo oportunidad. Sí, claro. Ok, muchas gracias. Bien, ¿quién desea presentar su proyecto? Cristian, ¿ya lo tiene por ahí preparado, Cristian? Marla Cárdenas o Nereida. Les recuerdo que la participación son 20 puntos. Entonces, para que no se queden sin esos 20 puntos que luego les vayan a faltar en su calificación. Bien. Entonces nadie va a presentar su proyecto. A ver, tengo aquí. Profe, pero yo no sé cómo se pone, se comparte en pantalla el trabajo. No, si no puede, nada más así de manera verbal. No hay ningún problema. Es, sí, ok. Es, entonces, bueno, ahorita lo presento yo. Bien. Lady Ramírez, ¿usted ya entregó su proyecto? Lady Ramírez, ¿sí me está escuchando? Lady, es que no tengo aquí el trabajo de Lady que lo haya entregado.
Ok. Carla Rodríguez, si quieres de una vez, antes de que se nos termine el tiempo. No lo puedo presentar en pantalla, pero se lo puedo leer. Sí, sí, está bien. Ya. Yo también, profe, pero si quiere que lo presente ya primero. Ok, adelante Carla y después Nereida. Yo investigué sobre qué es sobre el Estado. Que dice que es el Estado. Es la máxima organización política que se presenta en Europa a partir del siglo XIII, la cual centraliza el ámbito de las relaciones políticas en un territorio, con un mando político dominado por una estructura burocrática que ostenta el monopolio legítimo de la sociedad. Dice que el Estado también tiene 4 elementos básicos generales, que es el gobierno, que es el poder político, tiene un pueblo, que es la nación, 3, ostenta territorio, y la 4, que está regulado con base de un Estado de derecho que lo legitima y que se basa su organización en la división de poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. También aquí mencioné sobre los elementos del Estado, que es la población, el territorio, gobierno, soberanía, y también mencioné el Estado de Derecho, que la población existe, que ningún Estado no existe sin una población, que lo integre por grande o diminuta que sea, o por diversa que ésta puede resultar en material cultural, racial o lingüística. El territorio. Todos los estados poseen un territorio y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y ejercicio de ley de los estados vecinos. Dicho territorio es suyo para administrar, ceder, proteger o explotar económicamente de la manera que mejor lo parezca, siempre y cuando no ponga territorios vecinos. El gobierno. Todo estado debe contar con una institución firme y duradera para gestionar la vida en sociedad, así como con autoridad para regirlas y métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha autoridad en su territorio. Aquí lo ejerce la política y la administración del Estado por un tiempo definido a base de las reglas jurídicas. La soberanía. Ningún Estado existe si otro toma por él sus decisiones, así que todo Estado requiere de autonomía y de fuerza para ejercer y defender sus decisiones. Esto de no poseerlo, podremos estar enfrente a una colonia, un Estado asociado u otras formas de dominación de un Estado sobre otro. Y el Estado de Derecho se denomina a un ordenamiento particular de un país en el cual todo tipo de conflicto y de procedimiento social, jurídico o político se resuelve atendiendo a lo explicitado que es a una carta magna, que es decir, a la Constitución política. Dice que la Constitución se contemplan las reglas del juego para el funcionamiento de un Estado en particular, entre ellas las potestades y limitaciones de las fuerzas del Estado. Eso es lo que yo investigué en lo del Estado. Ok, Carla, usted hizo diapositivas. Sí, hice diapositivas. Pero en la investigación, ¿usted se basó únicamente en los documentos con los que habíamos trabajado o también hizo su participación independiente? ¿Cómo? Bueno, porque el ensayo o la presentación de PowerPoint iban a elegir el tema, ¿verdad? En este caso tú elegiste Sí. lo del Estado. Está muy bien tus elementos y cómo cómo lo defines. Pero nada más quiero saber si tú te basaste en las lecturas y en los videos que yo les puse o también tú hiciste otra investigación aparte. Hice otra investigación aparte. Estuve Ok. buscando sobre lo del Estado y el Estado de Derecho también, porque en unas cosas no lo mencionaban mucho. Ok. Ok. Sí, está bien, Carla. Sí, la idea era que no se quedaran ustedes con la información que yo les di, sino que también pudieran retomar ciertos puntos, pero reforzándolos ya ustedes con una investigación ya
con más tiempo y que a ustedes les pareciera interesante. Pero sí está muy bien, Carla. Gracias. Gracias. Sí. Adelante, Frida, Valeria y después Cristian. El tema que yo escogí fue formas de Estado y formas de gobierno. En mi introducción yo puse, se analizará el tema sobre las formas de Estado y las formas de gobierno. Se explicará cada uno de ellos de manera que puedan ser entendidas por los lectores que tengan interés sobre el tema que se estará exponiendo. Un Estado es un tipo de organización política que cuenta con sus propias instituciones burocráticas, leyes y sistemas económicos en el cual el poder se ejerce sobre una población. Es decir, para que una nación se considere un Estado, debe tener población, soberanía, territorio. Sin embargo, si no existe solo tipo de estados, se puede clasificar según su sistema político, territorial o su forma de gobierno. La estructura del gobierno puede definir el tipo de Estado. Puede ser una monarquía, una república, una aristocracia o una democracia. También existen otras formas de ejercer el poder, como la dictadura, la tiranía y el totalitarismo. Este es un tema de gran interés y con la información que le brindaremos tendrán mayor conocimiento acerca de las formas de Estado y formas de gobierno. Sabremos qué tipo de formas tiene cada una y si tiene algunas similitudes. En mi desarrollo yo pues expliqué las formas de Estado y puse que dependiendo de su estructura política administrativa, el Estado puede clasificarse en 3 tipos, que es el Estado unitario. Existe un poder central en el que se irradia hacia todo el territorio, teniendo facultad para elegir las autoridades locales. Tienen una sola constitución, un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. El Estado unitario puede dividirse en 2 tipos: Estado unitario centralizado, Estado unitario descentralizado. Y el Estado unitario existe un poder central, bueno, eso creo que ya lo leí. Bueno, luego sigue el Estado federal. En este tipo de Estado se caracteriza porque si bien cuenta con un gobierno central, el poder también reside en instancias locales, regionales o estatales o estadales. Es posible que estas instancias tengan sus propias leyes o que incluso sean políticamente opositoras al gobierno central, pero siempre estarán subordinadas a este. Argentina, Estados Unidos, México y Venezuela son estados federales. Y también el siguiente es el estado compuesto. Son aquellas que están subordinadas en colectividades con la soberanía política y jurídica. Pueden ser en 3 tipos: unión personal, unión real y estado confederado. Ahora explicaré las formas de gobierno. Es la estructura de un gobierno. Puede definir el tipo de Estado, puede ser una monarquía, una república, una aristocracia o una democracia. También existen otras formas de gobierno, como la dictadura, la tiranía y el totalitarismo. La monarquía es un tipo de Estado en el que la familia representa los intereses y la entidad del país, bajo el liderazgo de un monarca que hace las veces de jefe de Estado. En este sentido, existen 3 tipos de monarquía según la forma de ejercer el poder: monarquía absoluta, monarquía constitucional, monarquía semiconstitucional o híbrida. Ahora la república, que dice que es un tipo de Estado en el que el máximo representante es el presidente del país, elegido mediante un voto popular o parlamentario, para presentar los intereses de los ciudadanos. Luego está la aristocracia. En la aristocracia dice que aquí la forma de gobernar el Estado está determinado por un grupo social privilegiado, generalmente con un linaje o vínculos con la realeza, que se supone tiene las mejores competencias académicas, intelectuales y morales para ejercer totales funciones. Luego está la democracia. Es una forma de gobierno que define la soberanía popular, es decir, el derecho de los ciudadanos a elegir sus gobernantes, en este caso a través del sufragio. De igual manera, los aspectos más relevantes en la vida nacional deben ser decididos por la ciudadanía a través del mecanismo de participación directa o indirecta. Luego sigue la dictadura.
En esta forma se establece en la que el poder está concentrado en una sola persona encargada de tomar decisiones políticas, económicas, militares y sociales. Luego sigue la tiranía. Dice que la tiranía es un régimen de gobierno que se instaura después de que un individuo o grupo llega al poder de forma ilegal y muchas veces con el uso de la fuerza, generalmente después de dar un golpe de un estado o gobierno establecido. En mi conclusión, yo puse que en base a lo visto en la investigación he descubierto cómo han cambiado las cosas en el paso de los años. Tiempo atrás existían otros tipos de formas de Estado y formas de gobierno que pues se han ido quitando. Antes estaban a cargo de un monarca o rey, no eran elegidos como ahora, o depende también del estado o el lugar. Ahora participamos en las elecciones de los candidatos. Tiempo atrás no tenías tal vez voz ni voto y eran elegidos por su linaje, por decir, por el rey, y ellos se elegían ellos mismos. También he cambiado, por decir, si no existiera esta forma de gobierno como la democracia, no me imagino cómo viviéramos. Cada quien haría lo que se le dé la gana y no hubiera un control en el Estado y en el mundo. Pero gracias a todo esto estamos una mejor posición. Es todo. Ok, Frida, gracias. Qué bueno que abarcó todos los tipos de, de formas de gobernar. Pues en este caso, como tú lo mencionaste, pues somos un país demócrata que nos rige nuestro presidente de la República. Nosotros elegimos a ese gobernante por medio de los votos. Y pues ya la manera de cómo estemos ahorita en la actualidad, pues esa es otra historia, ¿verdad? Con muchas deficiencias, pero también muchas actitudes y cosas buenas que podemos destacar. La naturaleza, nuestra flora, nuestra fauna, personas importantes que han impactado en las tecnologías, en lo que es la televisión a color, lo que es la radio y muchos otros personajes que no se hablan porque desgraciadamente en México no se apoya y se les apoya en otro país, en el extranjero. Entonces eso siempre ha sido tema de diálogo, pero de que si, como dice Frida, si estuviéramos en otra manera de gobernar, pues pudiéramos pensar que estaríamos o mejor o peor de la actualidad. Ahorita vamos con Cristian y después su compañera Nereida. ¿Vale? Por favor. Buenas tardes, profe. Yo hice un ensayo sobre qué es el Estado. Como introducción puse Estado como la reforma o organización política moderada son las bases necesarias para la comprensión del derecho y en general y de la teoría constitucional. En objetivo, identificar el Estado como una parte y como un todo, reconocer sus elementos constitucionales y definir sus funciones. Le voy a hablar así algo breve para no extenderme tanto. Concepto del Estado. Se entiende por Estado como una forma de organización concreta que posee un territorio delimitado por una frontera en la que habita un pueblo que posee un conjunto de deberes y derechos que están sometidos a una orden jurídica. El Estado. Elementos del Estado: territorial, población, gobierno y soberanía. Territorial es el espacio físico de donde se asienta la población constitucional. 1. Delimitación en la cual, con ciertas restricciones, todos los estados están facultados para realizar actos coactivos. Espacio territorial es el espacio determinado por la Tierra como planeta, objeto del Estado del gobierno, de geografía,
Población. Primer elemento del Estado por cuanto está ante todo una agrupación humana. La población es el conjunto de personas naturales que habitan en un territorio de manera estable. Gobierno. Es normalmente las autoridades que derivan controlar y administrar las instituciones del Estado, el cual consiste en la conducción política general o ejército del poder del Estado. Soberanía. La soberanía es la voluntad política que posee una población con derechos a tomar la decisión para determinarse, manifestarse y tomar decisiones con independencia del poder externo. Tipos de estados: estados unitarios o estados compuestos y confederaciones. Puse como conclusión: el Estado es un medio que no se limitan a un espacio físico, sino a un sino a uno ente que cobra vida en razón de la función que les dan origen. Las mismas pueden ser derivadas y dependientes de los objetivos que se persignan. Ahora conocemos que las poblaciones, la balances del Estado no se encuentran en una función de un área determinada, sino que pueden traspasar fronteras y lograr que varias naciones con fines en común establezcan pactos que unan sus convivencias. Es todo, profe. Ok, Cristian, muy bien. Usted hizo ensayo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, nada más, perdón, porque le leí muy rápido, nada más que porque estoy aquí en el trabajo. Ok, está bien. Carla, no, Frida Valeria, usted, no recuerdo si comentó, ¿fue ensayo o fue diapositivas? No sé si me está escuchando Frida Valeria. No, ok. Vamos con Nereida Arismendi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, adelante, Nereida. Tuve un contratiempo y no escuché las indicaciones desde el principio, nada más escuché que iba a participar. Bueno, es un breve resumen de lo que es el Estado y cuáles son sus elementos. La definición del Estado es una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que éstas sean cumplidas por un conjunto de personas que viven en un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano, delimitado territorialmente, que rige en nombre de una comunidad de ciudadanos y que se identifica a sí mismo como nación. El Estado está compuesto de 3 elementos, que es población, territorio y gobierno. La población es el conjunto de personas que habitan en un determinado espacio físico, relacionados por el hecho de su convivencia. Y la población obtiene la característica de comunidad, cuando obtiene componentes en común de carácter religioso, histórico y económico. El territorio es el elemento geográfico del Estado, es el espacio aéreo, terrestre, marítimo, sobre los que ejerce su poder el ente estatal, en su calidad de elemento del Estado. Es el perímetro espacial en donde es válido el orden jurídico. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso del Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona la población. Está formado por 3 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo
es el que ejecuta las políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. En el poder legislativo es el que crea las leyes, se tiene que cumplir por la población de un estado. Está formado por la Cámara de Legisladores elegidos por el pueblo. El Poder Judicial, su función es la de impartir la justicia dentro del estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. La soberanía es lo que hace que un estado sea legal y real. Es la capacidad de un estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un estado solo sería una colonia. Las características de un estado. Tiene que tener permanencia, reconocimiento y un sistema de leyes, impuestos. Dentro de la permanencia, el estado siempre es permanente, no importa que el gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. En el reconocimiento, el territorio se denomina estado y debe ser reconocido por otros estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerra, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del estado. Los impuestos es la tributación que sirve para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el estado les proporciona los bienes y servicios que necesitan para vivir en sociedad y les da protección. Tiene un sistema de leyes, es un sistema de normas y leyes aceptadas por el Estado. Tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos, determina las normas de comportamiento y es mantenido por agentes del orden y está sancionado por el Estado. Tenemos tipos de estados, estados autoritarios. Se caracterizan porque las personas que tienen el poder no fueron electas por el pueblo. Existe el totalitarismo, que es un régimen político que se caracteriza por concentrar todos los poderes del Estado en un grupo o un partido. Como tal, no es una ideología política, sino un régimen en el cual todos los poderes están en manos de un partido único y su líder supremo y de su líder supremo, y donde todos los órdenes de la vida se encuentran subordinados al Estado. También se encuentra la dictadura, que es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concretan en un individuo o un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas. Tiene poder y autoridad absolutos y se trata de un régimen no democrático y autocrático donde no existe la participación del pueblo. El Estado oligárquico es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de la élite de la sociedad que se distingue por su realeza. La riqueza, hegemonía familiar o religiosa es diferente a la democracia porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. En la democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. En la democracia todas las personas tienen derecho a elegir sus gobernantes y todos disfrutan de libertades conocidas universalmente. En la monarquía es un sistema político que tiene un monarca como líder o un jefe de Estado. El significado de monarquía es también reino, cuando el monarca es rey o la reina y la familia real de un país. En este caso, la monarquía es lo mismo que la realeza, la monarquía. En la teocracia es una forma de gobierno cuyos líderes consideran que son guiados por una divinidad. En la teocracia el poder reside en Dios y por lo tanto es común que la práctica sea ejercida por ministros y jerarquías religiosas como por ejemplo los miembros del clero. Es todo mi resumen. Ok, Nereida. Sí, pues al igual que sus compañeros, se eligió lo que es el Estado, sus componentes, y de ahí partió cada una de sus especificaciones y formas de gobierno sobre todo.
¿Alguien más? ¿O ya con esto cerramos las participaciones de teoría del Estado? Nadie más, ¿verdad? Ok. Bueno, pues cerramos esta sesión. ¿Mande? Yo. Ah, bueno, pues adelante. Nos quedan todavía 4 minutos. Ok. Pues yo voy a exponer sobre las formas de Estado y de gobierno. Introducción. Hoy hablaremos de qué es el Estado. También veremos algunos de sus elementos. El Estado tiene 4 elementos básicos y generales. Posee gobierno, tiene un pueblo, ostenta territorios, está regulado con base en Estado de derechos que lo legitiman y que basa su organización en la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, ¿qué es el Estado? El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro del territorio expresamente. Pues elementos de un Estado. Está la población, pues es un conjunto de personas que viven en un territorio y interactúan físicamente, y también se pueden caracterizar como comunidad cuando tienen en común religiones, historia y economía. También está el territorio. El territorio en sí es lo que sea terrestre, el marítimo y aéreo. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata de un grupo de personas que gobiernan. El gobierno está formado por 3 poderes, que es el legislativo, ejecutivo y judicial. Pues el ejecutivo es el que ejecuta políticas y leyes. El legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía. La soberanía es un factor esencial que hace que un Estado sea legal y real. Las características de un Estado es la permanencia, el reconocimiento, impuestos, sistema de leyes. Es obligación para todos, determina las normas de comportamiento, es mantenido por agentes de orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Es el Estado autoritario. Se mantiene en el poder político por medio de una ideología. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernadores. Los estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está a manos de la mayoría de los ciudadanos. Mande. Disculpa que te interrumpa, es que nos queda menos de 1 minuto y se va a cortar la sesión. Si gustas, me puedes mandar por audio de WhatsApp lo último de tu participación, ¿sale? Sale. Ok, bien, vamos a cerrar esta sesión y nos vemos en punto de las 3 de la tarde. Gracias.